sociedad. Hoy tendremos el tema de microorganismos, peligros latentes para la comunidad, para la humanidad. Agradecemos a Punto y Coma por recibirnos en este espacio. ¿Okay? Tenemos un panel muy diverso en el cual sean bienvenidos y un agradecimiento por asistir a este diálogo. En primera instancia tenemos a la doctora Mariana Elizondo Certuche, profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina en la UANL. ¿Okay? Desde hace más de 10 años está trabajando ahí la doctora y tiene un posgrado en maestría y doctorado en microbiología médica y una especialidad en micología. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Por otro lado, contamos con la asistencia del doctor Ángel León, licenciado en Química, Clínica, maestría y doctorado en farmacia, con una estancia doctoral en la Universidad de Nuevo México. ¿Okay? Y cuenta con un postdoctorado en el Centro de Biotecnología y Nanotecnología de la Facultad de Ciencias Químicas UANL. Es profesor de cátedra en la Escuela de Ingeniería y Ciencias y la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y sus líneas de investigación se centran en el descubrimiento y desarrollo de agentes terapéuticos con potenciales aplicaciones biomédicas. Por otro lado, contamos con la presencia del maestro en ciencias, Christopher Hernández, químico investigador. Tiene una gran pasión por la microbiología médica en resistencia a antibióticos y la genética humana de envejecimiento. Promueve el humanismo y progresión en la investigación. Sean todos bienvenidos y, bueno, con esto vamos a dar inicio a continuación a diálogo con algunas preguntas que tenemos preparadas para ustedes, para los panelistas. Por otro lado, pueden o no responder y al finalizar pasaremos a recibir preguntas del público que está presente. ¿De acuerdo? Bueno, iniciamos con la primera pregunta. ¿A qué se le consideran microorganismos y cuáles son? Bueno, tenemos una amplia gama de microorganismos. O sea, dentro de la microbiología se estudian tanto las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos, ¿no? O sea, tenemos de importancia médica, puede haber de importancia ambiental, en la agricultura, en la ganadería, ¿no? Etcétera. Pero ampliamente están distribuidos en toda la naturaleza: tierra, aire, suelo, ¿no? Agua, etcétera. Hay microorganismos. ¿Alguien más? Pueden decir algo más y continuamos con las demás preguntas. ¿Okay? Bueno, corroborando un poco más la respuesta, hay que considerar que al hablar de microorganismos en específico, por una división un poquito teórica, creo que hay un tamaño mínimo que tienen que tener, y de ahí viene que nada más se pueden observar en microscopio, entre otras cuestiones. Sí hay microorganismos de diferentes aplicaciones, de diferentes intereses, y me gustaría hacer el énfasis en que, aunque puedan escucharse que los hongos, bacterias, parásitos y virus son iguales, no son, es hablar de 4 mundos completamente distintos. Cada rama de la microbiología tiene sus especialidades pero al mismo tiempo, ahorita ya veremos que existe una cuestión en común, que es que al ser estos seres vivos, pues van a tratar de seguir viviendo, van a tratar de no morirse, y parte de eso significa resistir tratamientos que tratan de erradicarlos.
si tenga algo más que aportar, ¿no? Todo bien. Bueno, entonces pasaremos a la segunda pregunta. ¿Qué pueden causar los microorganismos? ¿Qué es lo que causan en los seres humanos? ¿O qué es lo que pueden desarrollar? Bueno, pues como bien lo mencionaba la doctora, pues obviamente va a haber diferentes tipos de microorganismos, igual como lo mencionaba Christopher. Va a ser muy importante el tipo de microorganismo del que estemos hablando y la enfermedad que pueda causar, es decir, vamos a tener microorganismos que tienen la capacidad de poder generar un proceso infeccioso en alguna persona, también van a depender mucho de las características de la persona, el estado nutricional, el estado de salud, algunas otras características como la dieta, etcétera. Y entonces todo eso en su conjunto podrá determinar que un microorganismo tenga la capacidad de poder generar algún proceso infeccioso o algún proceso patógeno. Y sucede lo mismo para el caso de algunos otros organismos, como el caso, por ejemplo, de los animales. Entonces, en esas situaciones igual hay microorganismos que son capaces de poder producir una enfermedad específica en un cierto tipo, en un cierto grupo de animales, que, por ejemplo, no puede tener la capacidad de poder generar a nosotros, los seres humanos, ningún problema. Pero bueno, pues hemos ido viendo cómo a lo largo de la historia pues ha habido ese intercambio ahora ya entre diferentes especies, por ejemplo animales, y que migran o pueden ya transmitirse hacia los seres humanos. Entonces, todo esto pues se vuelve cada vez más interesante porque entonces justo la capacidad que tienen estos microorganismos de estar invadiendo una especie de manera tradicional y que ahora pueden moverse a lo largo, no solamente de manera lineal entre especies quizá o entre las mismas especies, sino que pueden moverse hacia una especie distinta, como en este caso los seres humanos, pues eso hace que se vuelva todavía más importante, de mayor relevancia, el estar monitoreando este tipo de situaciones, tal como pasó con COVID-19. Completamente de acuerdo con esto que acaba de mencionar el doctor. Yo agregaría una pequeña perspectiva que es los microorganismos no siempre causan infección. Aquí me atreveré a mencionar una diferencia entre lo que es una infección y una colonización. También podría incluso meter el término de microbiota nativo. Por microbiota nos referimos a la población de microorganismos que habita algún individuo, alguna superficie. Entonces, existe microbiota que está de manera natural y un grupo de microorganismos, hongos, bacterias, parásitos, creo que no. Hongos, bacterias que viven en algunas partes de nuestro cuerpo, en algunas partes de la tierra, en algunos ambientes en específico, que no están causando una infección en sí, simplemente están viviendo y existiendo de manera pacífica. Ahora, cuando un microorganismo que no suele estar, que no es parte de la microbiota nativa de un individuo o de una superficie, eso aparece, pero no empieza a causar un proceso que dañe al ambiente a su alrededor, nada más está colonizando. Es un microorganismo que está establecido ahí como comensal, incluso se le suele utilizar ese término. Cuando ya el proceso de infección, cuando ya el proceso de crecimiento, de la lucha de la supervivencia del microorganismo, empieza a comprometer la salud o el bienestar de la superficie, del ambiente o del individuo en el que se encuentra, es donde podemos empezar a considerarlo como una infección. Nada más así para que se considere que no siempre se causa una infección, existen bacterias que están en algún lugar porque ahí tienen que estar. Quisiera agregar algunas cosas a lo que los doctores pues ya mencionaron. Es muy importante, uno, no satanizar a los microorganismos, ¿no? Tenemos microorganismos que están involucrados en muchos procesos benéficos para la salud en el hombre, benéficos para la salud de las plantas, para la salud de los animales, etc., ¿no? Tenemos un grupo, en comparación, por ejemplo, todos los microorganismos que existen en la naturaleza, un grupo muy reducido de aquellos que pueden estar involucrados en producir patogénesis en el hombre, ¿no? O sea, de manera general en el hombre son un grupo bastante pequeños. Y otro, si bien son importantes, por ejemplo, nuestros microorganismos que forman parte de nuestra microbiota, donde podemos estar colonizados precisamente con la microbiota, ¿no? Nuestra piel está colonizada con microorganismos,
Nuestro sistema respiratorio está colonizado con microorganismos, inclusive hasta nuestros pulmones. También nuestro sistema geniturinario, digestivo, ¿no?, está colonizado con microorganismos. Si bien la mayoría de ellos no causa una patología, ¿no?, de manera importante, bajo ciertas condiciones externas o del propio huésped, como puede ser una inmunosupresión, esa microbiota comensal se puede convertir en un microorganismo patógeno, ¿no?, cuando se desarrolla, cuando se reproduce de manera en la que descontrolada, por así decirlo, y entonces vamos a tener patologías que son llamadas endógenas, ¿no?, que son producidas por nuestra propia microbiota, pero que bajo ciertas condiciones, inclusive hasta físicas también, cuando modificamos nuestra dieta, cuando modificamos nuestro pH, ¿no?, en algunas circunstancias, pues van a producir patologías, ¿no? Y ahí hablamos de muchos de los microorganismos que podemos tener contacto. Hay algunos otros, si bien que producen enfermedades en los animales, ¿no? No todas las enfermedades que los microorganismos producen en los animales se pueden transmitir al hombre. Hay algunas enfermedades que sí, por contacto, sobre todo estrecho, o por alguna otra contaminación de alimentos, contaminación de agua, por ejemplo, se pueden transmitir y pueden ocasionar infecciones. Muchas gracias por sus respuestas, muy interesantes. Voy al otro punto, a la otra interrogante. Igual ya lo contestaron, parte de ella. A lo que voy es si todos los microorganismos son malos. Entonces, o si hay alguno bueno, pero ya lo contestaron, entonces, ¿quieren aportar algo más a esa pregunta? ¿Alguien más? Nada más rapidísimo, o sea, justo como mencionaban hace un momento, los microorganismos, si bien es cierto, en gran medida los conocemos, como bien decía la doctora, no hay que satanizarlos. La realidad es que muchos de estos microorganismos son responsables de lo que tenemos ahorita en nuestras mesas, o sea, responsables de la leche para poder, la leche no, el yogur, perdón, para poder desayunarnos en la mañana nuestro plato de yogur con fruta. Si nos gusta la cerveza, pues bueno, los microorganismos forman parte del proceso de producción de cerveza. En buena medida existe un gran número de microorganismos que podemos utilizar de manera natural o de manera diaria para generar y producir diferentes productos que consumimos de manera habitual. Entonces, eso se vuelve muy importante porque pues, en muchas de las empresas que contamos o que tenemos, pues utilizan este tipo de microorganismos para generar envío. ¿Okay? Entonces, es importante también considerar esa otra perspectiva o esa otra cara en donde no todo necesariamente es malo y justamente depende mucho de las características del ambiente y del lugar en donde se desarrolle y que si tienen la oportunidad de poder generar algún problema patológico, pues bueno, ya es otra condición. Continuando, tratando el tema de la microbiota que existe en nuestro organismo, tan claro, eso es el principal ejemplo que yo pondría como un microorganismo benefactor y literalmente benefactor, que tiene que estar ahí, ya no nada más que esté de acompañante, que está ahí pero no estorba, no, sí necesitamos nuestra microbiota y específicamente nuestra microbiota. Existen muchos estudios que demuestran que un desbalance en las especies de bacterias que conforman la microbiota de nuestro intestino lleva a diferentes consecuencias que se ven reflejadas en nuestra salud, desde ahí directamente a nivel gastrointestinal como incluso a nuestro estado de ánimo. Así que yo agregaría eso, darle una muy buena apreciación a la microbiota como unos microorganismos muy benefactores en general para nosotros. De acuerdo. Muy bien. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Por qué se están generando resistencia a los fármacos en estos microorganismos? Bueno, pues la realidad es que hay un sinfín de razones. Afortunadamente,
Dentro de todo este panorama que pudiera resultar un poco desalentador, la realidad es que en México particularmente hemos cambiado algo que se necesitaba volver súper obligatorio, y era la receta médica para la venta de antibióticos. Teníamos un uso indiscriminado de antibióticos, y entonces eso de gran manera permitió que muchos microorganismos tuvieran un contacto previo con estos antibióticos sin necesariamente requerirse, y entonces eso favoreció el desarrollo de resistencia. Por ejemplo, nada más como para poder dimensionar cuán grande es realmente este problema, en el 2019, más o menos una estimación que hizo la UNAM, se prescribieron 50 millones de recetas para infecciones del tracto respiratorio. El 95% de esas recetas no requerían, y obviamente en esas recetas pues iban antibióticos, en esas recetas esos antibióticos no se necesitaban para el tratamiento de la infección, porque en buena medida la gran mayoría de las infecciones respiratorias que tenemos son virales, no son bacterianas. Entonces, pues eso imagínense a lo que nos lleva. Por supuesto, por un lado, el desarrollo de resistencia por estos microorganismos que no necesitaban un antibiótico y que se expusieron, y por otro lado también hay que considerar las implicaciones económicas, o sea, lo que tiene que gastar el paciente para comprar el medicamento y demás, que por supuesto en muchos de los casos no es económico, pues implica un gasto excesivo en algo que no se necesitaba, y pues bueno, de manera conjunta, pues esto hace que todavía el problema de la resistencia a los antibióticos se genere o se vaya generando cada vez más. La otra es que, bueno, existen algunas otras cuestiones, como por ejemplo que no hay un tratamiento de aguas residuales de manera adecuada, que también hay la disposición de aguas residuales en lugares de donde no se debería de hacer. Las plantas de tratamiento de aguas residuales también no cuentan con un sistema de tratamiento que permita de manera eficiente poder remover este tipo de contaminantes, porque de entrada no deberían estar ahí. Las industrias farmacéuticas también, en donde se generan estos medicamentos, tampoco hacen un tratamiento adecuado de sus aguas residuales. Entonces, pues como vamos viendo, todo esto se va conjuntando de tal manera que pues los microorganismos, a la hora de estar expuestos a cualquier concentración de antibiótico, pues van a ir empezando a desarrollar mecanismos. Hay otros que de manera natural ya traen estos mecanismos desarrollados porque la naturaleza así se los permitió, y simplemente los utilizan como una forma de poder evadir o de poder sacarle, dicho de una manera como muy llana y banal, pues le sacan la vuelta al antibiótico. Entonces, el problema no es solamente que se vuelvan resistentes a un antibiótico, el problema es que ya hay bacterias que se les denomina como bacterias multiresistentes y bacterias panresistentes. Multiresistentes es cuando tienen una resistencia a diferentes tipos de antibióticos. Tienen que ser diferentes de familias, por ejemplo 3 o 4, o diferentes antibióticos dentro de la misma familia. Pero las panresistentes, que son las más importantes y que ya hay casos reportados en México, son bacterias que prácticamente ya no hay un tratamiento que pueda ser utilizado para ese paciente. Entonces no hay forma de poderlo tratar, al menos no con lo que hay disponible. Entonces, pues es importante que tengamos en cuenta que todo esto, insisto, contribuye, además de que los pacientes, todos creo que en algún momento hemos ido, no tenemos apego al tratamiento. Normalmente nuestro esquema de tratamientos, el médico nos dice, tienes que tomarte el medicamento 7 días, y al tercer día ya nos sentimos bien, ¿qué hacemos? Pues ya no me lo tomo. Y esta es una práctica clásica que yo creo que todos en algún punto, insisto, hemos hecho, porque entonces dices, bueno, lo que me quedó lo voy a guardar por si me vuelve a pasar. Entonces ya no tengo que comprar, y esa es una mala práctica. Debe de haber un apego al tratamiento. El tratamiento está hecho justamente, o el esquema de tratamiento está hecho justamente para que tengamos todo ese periodo para poder acabar con todo el microorganismo y de esa manera poder librar de manera eficiente la infección. ¿Sale? Entonces, todo ello se vuelve muy importante para esta cuestión del desarrollo de la resistencia, que cada vez va implementándose. Aquí, como lo menciona el doctor Ángel, es importante también tomar conciencia que muchos de los microorganismos son productores de antibióticos. Una población muy importante son algunas bacterias, pero también en el caso de un reino muy importante en la naturaleza, que son los hongos. Entonces, los hongos tienen una adaptación biológica de precisamente competir por el espacio en la naturaleza. Como una bacteria tiene un sistema de reproducción mucho más rápida que un hongo,
El hongo tiene que ganarle a la bacteria de alguna forma a que le permita desarrollarse en un espacio o en un nicho ecológico. Por lo tanto, muchos de los hongos son productores de moléculas que inhiben a las bacterias en su nicho y también son muy productores de antibióticos. De hecho, en el boom, en la historia de la generación de los antibióticos, pues precisamente aparece como la penicilina, como una de las más importantes. Y entonces los microorganismos de alguna forma tienen sistemas que les permiten adaptarse a las condiciones. Otra es que los antibióticos no solamente los consumimos nosotros, sino también se utilizan compuestos antimicrobianos en la agricultura, se utilizan compuestos antimicrobianos en la ganadería. Entonces, todo esto, de alguna forma, es un ciclo biológico, ¿sí? Es un ciclo en el que todos estamos involucrados. No solamente nosotros como pacientes, sino también en la industria de los alimentos, que es muy importante, que si no tomamos una conciencia en trabajar de manera conjunta y en realizar iniciativas que de alguna forma controlen precisamente el uso racional de los antibióticos también en la ganadería y también en la agricultura, pues eso va a generar un impacto de manera directa en la salud del hombre. Adelante. Nada más, ahorita me estaba acordando, bueno, no sé qué tan fans sean de series, pero por ejemplo, si les gusta Prime de Last of Us, bueno, no es cierto, perdón, está en Max. Esta serie justamente plantea algo como lo que menciona la doctora, que es la infección por un hongo, por Cordyceps. La ventaja que tiene o que tenemos los seres humanos es que Cordyceps todavía no tiene la capacidad, digo todavía porque la diferencia, o bueno, la razón por la cual no lo hace es porque la diferencia de temperaturas en la cual Cordyceps vive, pues es ligeramente menor que la que tiene el ser humano. Pero la cuestión es que justamente los hongos a lo largo de la historia han sido, como bien decía la doctora, el origen de los antibióticos. Penicilina viene de penicillium, las cefalosporinas de cephalosporium. Entonces, ellos han sido la mejor forma en la cual podemos obtener antibióticos. Pero la parte de esta historia radica en el hecho de cómo es que el ambiente va a irse modificando de tal manera que se generen las condiciones que le permitan al microorganismo adaptarse. Y en ese proceso de evolución y de modificaciones genéticas que le dan esa capacidad de adaptarse al medio que lo está retando cada vez más, va a hacer que muchos de esos microorganismos que normalmente no infectaban o no estaban en ciertos hábitats, ahora lo van a poder estar. Y entonces, de ahí que se vuelve tan importante poder contar con estrategias o herramientas que nos permitan tratar a esos microorganismos, porque justo llegamos al momento en el que entonces todas esas estrategias, todas esas herramientas que tenemos, por muy buenas que fueron en su momento, ya no son eficaces. Y ese es el problema. De acuerdo. Rápidamente, además de toda esta información que ya hemos dado, que claro que todos esos han sido factores que han contribuido al incremento gradual a lo largo de todos los años de la resistencia antimicrobiana, quisiera destacar que tristemente las condiciones en países que pueden tener al menos una capacidad económica menor, de productividad menor a lo que se le conoce como primer mundo, favorece mucho la comunicación entre bacterias en los hospitales. ¿Qué voy con esto? Conforme ha incrementado de manera desmesurada la población, que ya muchos han escuchado que estamos sobrepoblando el mundo, pues sí, de cierta manera sí. Conforme más se va incrementando la población en países donde también el sistema de salud no es lo más ordenado y organizado posible, empezamos a tener pacientes que tienen una estadía muy larga en el hospital y ahí desarrollan o llegan con infecciones que se van evolucionando dentro de ese hospital y empiezan a colonizar los hospitales. Y me voy a tomar el atrevimiento de decir que también incluso un factor es que la gente no va al hospital hasta que no se está muriendo. Llegan muchas personas a las unidades de cuidados intensivos cuando ya están requiriendo el cuidado intensivo. Muchas veces no es que empeoró desde que llegó allá al hospital. Entonces, las bacterias tienen muchas maneras de transmitirse información unas con otras.
y bacterias que no deberían de tener mecanismos por los cuales se vuelvan resistentes a cierta clase de antibióticos, los obtienen así porque prácticamente se vuelve un centro de intercomunicación los hospitales. Y de esa manera, bacterias que en un periodo de tiempo pudieron haber sido inofensivas, eran bacterias que se decía son bacterias del ambiente, no pueden hacer nada, no son patógenas, al día de hoy ya son de las de mayor preocupación a nivel crítico por la Organización Mundial de la Salud justamente. Hay un término que utiliza mucho la Organización Mundial de la Salud que es Lower and Middle Income Countries, prácticamente para decir los países subdesarrollados. Y si checan los reportes de lo que son los pronósticos y análisis, cuáles son las bacterias a las que hay que prestar atención, siempre mencionan. Esto es un problema en las LMIC. LMIC, sí, el tercer mundo tiene la culpa de todo. Pero sí, yo destacaría eso. Excelente. Con este término de la Organización Mundial de la Salud que nos dio nuestro panelista, quisiéramos saber cuáles son los patógenos resistentes más prevalentes que la Organización Mundial de la Salud lo haya mencionado, tengan la lista. Bueno, de manera reciente, la Organización Mundial de la Salud no había actualizado su documento precisamente de las bacterias o modificado las listas de las bacterias consideradas con amplia gama de resistencia antimicrobiana. El último documento había sido del 2017 y el reciente es prácticamente de este año, ¿no? Entonces, hacen un hincapié muy importante y un análisis sobre las bacterias que juegan un papel más importante, que es una familia de microorganismos llamada enterobacterias. ¿Y por qué enterobacterias? Porque precisamente se encuentran en el tracto gastrointestinal o están relacionadas con enfermedades del tracto gastrointestinal. Entonces, estos microorganismos normalmente son productores de diarreas, algunos productores de neumonías, etcétera, y están ahí catalogadas estos tipos de microorganismos como resistencias a las últimas familias precisamente de los antibióticos, y ya poniendo un hincapié muy importante en hacer un diagnóstico certero de este tipo de microorganismos, que el paciente se apegue obviamente al tratamiento, y los ha dividido en 3 grupos principales: un grupo crítico, un grupo de alto riesgo y un grupo de mediano riesgo, donde prácticamente en los 3 grupos están englobadas dentro de las bacterias de las enterobacterias y algunas otras bacterias que están involucradas en procesos de infecciones en la piel, como estafilococos, como tener streptococos, entre otras. Sí, nada más un poquito agregando lo que menciona la doctora. En general, particularmente en México, dos de los microorganismos más importantes se conoce como MRSA, que es Staphylococcus aureus resistente a ampicilina, que es el más común. Es en realidad uno de los agentes causales más importantes de infecciones de la piel, y la verdad es que MRSA es muy, muy difícil de poder tratar. La realidad es un microorganismo muy complicado. Y de ahí, de las enterobacterias, E. coli es de las más importantes, sobre todo resistentes a carbapenems, que son de la estrategia de tratamiento que habría carbapenémicos. La realidad es que también se están volviendo resistentes ya, y sobre todo ahora hay diferentes microorganismos dentro de este mismo grupo que están generando enzimas que son tal cual enzimas que les permiten poder generar o tener mayor resistencia, que son o la manera en la cual van a poder volver o tener la capacidad de romper el fármaco y entonces volverse resistente a este. Entonces se vuelve muy interesante cómo la forma en la cual estas bacterias han ido desarrollando estas estrategias, pues nos lleva a que ahora sean de importancia, que ahora la OMS las considere como unos microorganismos de alta atención, y que no solamente en México, les digo, en México son esas dos mayoritariamente, pero en realidad existen muchos otros microorganismos. Particularmente aquí en Monterrey hubo un caso de Acinetobacter baumannii, que también está dentro de este mismo grupo, en el hospital universitario, que prácticamente era resistente a todo, que es el caso que les mencionaba. Sí hay estrategias de tratamiento adicionales no aprobadas por ninguna organización de salud todavía, sobre todo en la parte de los países que estaban en la ex Unión Soviética,
que básicamente es tratamiento con fagos y que se ha visto que funciona, pero esas terapias todavía no están autorizadas como tal por ningún organismo de salud. Pero la realidad es que esos microorganismos, y ahora por ejemplo Pseudomonas aeruginosa también se está volviendo prácticamente resistente a todo. Entonces, pues es importante, insisto, que vayamos tomando un poco más de conciencia sobre la importancia que tiene pues el desarrollo de resistencia y sobre todo que también la Organización Mundial de la Salud ha establecido que más o menos le calcula que por ahí del 2050 más o menos va a haber alrededor de 50 millones de muertes asociadas directamente a resistencia a los antibióticos. Entonces, sí es un problema real, es un problema serio y es un problema latente que tenemos ahí que es de importancia. Además de todos estos grupos de bacterias que ya se mencionaron, primero que nada, sí, definitivamente todas las enterobacterias, enterobacterales, un grupo bastante diverso. Las que más llaman la atención son E. coli y también destacaría Klebsiella pneumoniae. Klebsiella pneumoniae, y en México Klebsiella pneumoniae está muy mal en estadísticas. Es como el hermanito ahí de Pseudomonas y de Acinetobacter, que no ven que también está muy cerquita de ser prácticamente pandrogoresistente. Además de eso, ya se mencionó Acinetobacter y Pseudomonas, que son los dos que siempre tengo que defender, no por nada hice mi tesis en ellos, pero esos dos inicialmente eran bacterias que estaban en el ambiente, que nada más que se veían como bacterias de aguas residuales de ríos, y de ahí se piensa que fue uno de los principales factores que pudo haber afectado. Quiero establecer una cuestión con este último documento que salió de la OMS. También yo apenas esta semana me enteré que lo habían cambiado, así que tuve que leer así bien rápido qué había pasado. En el 2017, el grupo de prioridad crítica estaba compuesto por las enterobacterias resistentes a carbapenémicos, Acinetobacter resistente a carbapenémicos y Pseudomonas resistente a carbapenémicos, que recordemos, carbapenémicos son antibióticos considerados de última línea, que es el arma que guardas cuando ya nada más está jalando, y si no jalan, pues las cosas no van a estar bien, y por eso era tan importante tratar con estas especies resistentes a carbapenémicos. Mi sorpresa es que en este documento del 2024, para empezar, Pseudomonas la bajaron de categoría. Y tienen sus razones, yo no la habría bajado, honestamente. Tienen sus razones. Acinetobacter sigue igual, Enterobacteria sigue igual, los dos resistentes a carbapenémicos, pero apareció una cuestión más, una categoría. Enterobacterias resistentes a cefalosporinas de tercera generación. ¿Qué es eso en español? Cefalosporinas, que tengo entendido, o sea, antibióticos que se utilizan no de última línea, son tratamientos más o menos de primera línea. Y los están poniendo como críticos, al mismo nivel que las bacterias que son resistentes a última línea. Y ahí es donde sí les doy un poquito de razón, porque conforme uno lee ese reporte, dicen, nos hemos enfocado mucho en tratar con bacterias que ya no se van a morir con nada, pero como consecuencia hemos estado ignorando que al volverse resistentes a la primera opción, a la primera línea de tratamiento, la calidad de vida, la morbilidad, o sea, las consecuencias que sufre a partir de la enfermedad del paciente, el tiempo de estadía y el riesgo de infección resistente y que también se transmita más esta información entre bacterias aumenta. Entonces, ahorita ya la OMS está teniendo un enfoque no solamente para lidiar con las bacterias más difíciles de lidiar y que te van a matar si te dan prácticamente, sino con las bacterias que te pueden hacer la vida un poquito más difícil, que te pueden dejar una mala experiencia en ese aspecto. Y por último, ya también incluyeron Mycobacterium tuberculosis resistente a, creo que es rifampicina, el término que utilizan. Y ellos destacan que, les recuerdo que tuberculosis existe, no es una enfermedad erradicada, es una enfermedad que tristemente, algo que tienen en común muchas de estas infecciones ocurre cuando están pacientes inmunocomprometidos, está debilitado su sistema inmune por alguna ocasión. Y tuberculosis es muy especial en ese aspecto y también porque es muy fácil de transmitirse. Las gotitas que uno puede, en las que se puede estar suspendida Mycobacterium tuberculosis pueden estar en el aire por horas. De que alguien haya estornudado con infección activa de Mycobacterium, ahí van a estar por horas y si alguien pasa las va a respirar
y va a entrar al cuerpo de vuelta y puede reinfectar o redespertar la infección que ya existía. Yo destacaría de esa parte también. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, ustedes ya han mencionado que estos patógenos se han vuelto muy resistentes pues, a los fármacos. En este sentido, me surgió una duda. Entonces, dentro de sus investigaciones, ¿qué alternativas terapéuticas han desarrollado los científicos para resolver esta temática? O sea, como por ejemplo en la nanotecnología o entre otras líneas o campos de investigación. Bueno, pues la realidad es que existen diferentes estrategias a través de las cuales podemos abordar esta situación de la resistencia a los antibióticos. La realidad es que quizá una de las cosas que ahora la mayoría de los investigadores hacen es buscar nuevas alternativas. Pero también debemos de pensar, ¿y qué pasa con todos esos antibióticos que ya están ahí? Es decir, que ya existen, pero que justo por el desarrollo de resistencia ya no se pueden utilizar, es decir, cayeron en desuso. Entonces, en buena medida, digo, y es parte de la experiencia que tengo, lo que hemos tratado de trabajar es el rescate de estos antibióticos. Y la forma de hacerlo es combinándolo con algo más. Y ese algo más puede ser algún nanomaterial, puede ser algún otro compuesto que tenga actividad biológica, específicamente en contra de bacterias, que es lo que yo he probado. Y entonces lo que hacemos son combinaciones o tratamientos combinados en los cuales, por un lado, tenemos la actividad antibacteriana de cada uno de ellos por separado, que a la hora de combinarlo, lo que a nosotros nos interesa es encontrar, digo un término quizá un poco raro que se llama sinergismo, que no es otra cosa más que se potencie el efecto farmacológico de uno con respecto al otro, y que entonces eso nos permita, por supuesto, reducir las dosis, que tiene como ventaja una menor incidencia de efectos adversos y, por supuesto, lograr el efecto terapéutico. Entonces, eso lo hemos demostrado ya en varias publicaciones, que es la capacidad de poder rescatar estos antibióticos, porque si no, entonces también pues vamos a estarnos llenando de un sinfín de moléculas con actividad antimicrobiana, y pues bueno, la verdad es que durante esa época dorada de antibióticos que tuvimos, la gran mayoría de ellos era eficiente o eficaz contra los microorganismos que existían. Entonces, pues nosotros de alguna forma pensamos que no está del todo bien dejarlos ahí olvidados y darle carpetazo y decir vamos a buscar otras cosas. Podemos utilizar, como les decía, nanomateriales, podemos, por ejemplo, buscar, que también ha sido una de las estrategias muy comunes, buscar compuestos con actividad antimicrobiana derivado de productos naturales. Todos conocemos y sabemos que la medicina herbolaria en México es una de las más utilizadas. Entonces, que si me duele la cabeza, que si me caí, se me inflamó el pie, entonces puedo ponerme tal cosa, tomarme tal té. Cualquiera de estos remedios, la realidad es que tiene compuestos bioactivos, que son fitoquímicos, que se sabe que pueden, muchos de ellos, tener actividad antimicrobiana. Entonces, lo que hacemos es aislarlos a partir de plantas que ya se sabe o se conoce por criterios no médicos, es decir, por uso en la medicina tradicional, que tienen esa actividad, y entonces a partir de ahí comenzamos a buscar hacer todo un screening en el laboratorio de ver cuáles podrían ser los diferentes compuestos que estén presentes ahí, cuál de ellos tendría la actividad antimicrobiana, etc. ¿Okay? Y de ahí, pues obviamente la otra que también es muy común es síntesis química. O sea, hay laboratorios en los cuales, pues justamente a través del diseño de una molécula nueva o la modificación de las que ya está generando, como es el caso, por ejemplo, de cefalosporinas, que las generaciones es simplemente fueron modificando o generando estructuras un poco más complejas, con mejores propiedades, etcétera, pero que en realidad la idea es contar con una nueva molécula que el microorganismo no conozca, para que entonces no tenga una manera de cómo poder evadirlo, al menos de primera instancia, y eso nos permita pues tener esa ventana de tiempo para poder pues ya sea controlarlo o incluso eliminarlo. ¿Okay? Entonces, pues más o menos esas serían las estrategias, e insisto, en la parte de nanotecnología, la realidad es que hay un sinfín, o sea, hay nanotubos, está el grafeno, uno de los elementos más importantes, yo creo que de la nanotecnología, que se puede combinar con un montón de cosas. Se pueden utilizar nanopartículas, las nanopartículas de plata son por excelencia uno de los mejores antimicrobianos. Incluso, fíjense, en los artículos científicos, incluso referencias que a veces ponen vienen desde la Biblia, porque entonces se utilizaba la plata como parte de los utensilios de cocina y demás, y había actividad antimicrobiana. Entonces la plata siempre ha sido, insisto, por excelencia uno de los mejores antimicrobianos que hemos tenido, y a partir de ahí hemos obtenido un sinfín de nanopartículas de muchos metales, e incluso podemos usar esas nanopartículas para poder combinarlas
es decir, que nos permitan como acarrear o llevar una molécula de antibiótico a un sitio específico. Podemos hacer nanopartículas metálicas, por ejemplo, como para poderlas mover y entonces llevarlas como este acarreador de antibiótico, etcétera. O sea, sí hay una gran variedad de herramientas o de formas en las cuales podemos atacarlo, pero de manera personal, quizá porque es algo en lo que yo hago, les digo, la idea es sobre todo que podamos rescatar eso que ya tenemos y darle nuevamente un uso o una aplicación y no dejarlos ahí olvidados. ¿Alguien más quiere aportar a esta pregunta? Ahorita se habló un poquito acerca de las terapias con fagos, que de hecho es de lo que más pregunta la gente siempre que se habla de resistencia antimicrobiana. Ay, es que vi este artículo y que dice que ya se puede matar estas bacterias con virus. Lo de los artículos es mucho más fácil decirlo que aplicarlos. Sí hay evidencia que se han estado, que tienen potencial como terapia, pero también hay evidencia que muestra que no son muy rentables en algunas cuestiones. Yo agregaría también, nomás para que se sepa que existe, hay otros enfoques como alternativas de antibióticos, como lo es ¿cómo se dice? El repropósito de algunas sustancias. Es similar al rescate de antibióticos que mencionaba el doctor, solo que aquí existe ya una pequeña subrama de la investigación en farmacéutica que se dedica a moléculas que ya existen para algo en específico, por ejemplo un antidepresivo. Resulta que por alguna razón alguien vio que tenía cierta actividad antibacteriana, antifúngica, y se empieza a ver si también puede funcionar esta molécula. Esa es una de las pequeñas líneas. También está el enfoque genético, y es del que más soy fan yo. El enfoque genético en terapia génica trata de abordar las infecciones multidrogoresistentes por medio de, pues por los genes, atacar genes específicamente ciertas bacterias, y eso ya de ahí abre muchas opciones hipotéticas, o sea, que se pueden plantear. Hay bacterias que generan proteínas, enzimas que degradan antibióticos, y eso ya existe a día de hoy. El ácido clavulánico es un ejemplo de un inhibidor de enzimas, de beta-lactamasas. Pero se ha planteado, ¿qué tal si en vez de bloquear la enzima cuando ya existe, bloqueas el gen que le permite generar esta enzima? Incluso puedes llevártelo todavía más allá, bloquear no solamente la producción de ciertas enzimas que degradan antibióticos, sino bloquear mutaciones que hay en los canales, en los poros de la célula bacteriana, etcétera, etcétera. Y yo digo que soy fan de esto porque es una propuesta muy ambiciosa que también al mismo tiempo no es muy rentable. Siempre que digo algo así me dicen, ¿y tú piensas que eso se va a poder hacer en un hospital de México? No, claro que no, no se va a poder hacer en una clínica del IMSS aquí para cualquier paciente. Pero a mí me gusta defender estos temas así de ambiciosos porque pienso, si no lo empiezan a hacer los países ricos, nunca va a llegar a los países pobres, ¿saben? Pienso que a pesar de que no se puede llegar a eso, a tal acceso al público en general, debería empezar a checarse, pero sí está la terapia génica y muchas otras cuestiones que también se pueden tratar en cuanto a alternativas de estas infecciones. Nada más para agregar en este punto, desde mi experiencia, mis líneas de investigación, que es precisamente las enfermedades fúngicas, los hongos, como lo mencioné anteriormente, tienen sistemas muy adaptados, uno, en la producción de antibióticos, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, la disponibilidad de antibióticos para hongos comparado con las bacterias, prácticamente tenemos una reducción muy considerable. Dentro de lo que mencionaban anteriormente, el repropósito de medicamentos ha sido un auge muy importante a nivel mundial. Y tenemos que tener en cuenta que para muchas de las farmacéuticas más importantes del mundo no es rentable el hecho de fabricar o invertir económicamente en el desarrollo de una nueva molécula contra bacterias o contra algún microorganismo que esté generando resistencia. ¿Por qué?
porque normalmente los estudios preclínicos, ¿no? Desde in vitro, in vivo, preclínicos en pacientes, etcétera, llevan muchísimos años y muchísimo dinero invertido en ese sentido, para que cuando ese medicamento salga a la venta por primera vez, a los 2 años, y hay publicaciones que hasta el año empiezan a generarse o aparecer las primeras cepas resistentes a ese nuevo antibiótico. Una de las ventajas importantes del repropósito de medicamentos es precisamente que todos esos compuestos ya están aprobados para el uso en los pacientes. Ya no tienen que pasar por procesos de estudios que en un momento dado sí ven inclusive la biodisponibilidad o ven los efectos secundarios, etcétera, sino que en un momento dado ya con esta actividad antimicrobiana se pueden saltar muchos pasos, ¿sí? Y pueden estar disponibles entonces para la población. En el caso de la micología, el descubrimiento precisamente o el estudio de muchos de estos medicamentos con repropósito se han estudiado para muchos hongos, se han estudiado para muchas bacterias que pueden ser alternativas terapéuticas viables, ¿sí? Para el paciente. Yo lo hablo desde las infecciones fúngicas porque los antifúngicos son realmente muy caros. Si hablamos en comparación de lo que cuesta un antibiótico bacteriano, cuando hablamos de una anfotericina, un fluconazol, un posaconazol, un voriconazol, etcétera, hablamos de costos que pueden rondar de los 3,000 pesos para arriba, si bien le va. Pero si un paciente tiene una enfermedad fúngica en la cual tiene que tener un tratamiento de a 6 meses o más, que eso puede representar enfermedades crónicas que producen los hongos y que el tratamiento es muy prolongado. Ahora bien, si no tenemos un sistema de salud que solvente precisamente esos gastos y que ese paciente tenga que comprar un antibiótico, un antifúngico fuera, pues le va a representar para su bolsillo más de 10,000 pesos mensuales, ¿sí? Si bien le va para el tratamiento. Entonces, tener alternativas terapéuticas, como en el caso del repropósito de medicamentos, pueden también ser viables para la población susceptible, porque en mi caso particular con los hongos, normalmente los hongos tienen este estigma muy importante de que si bien afectan a la población socioeconómicamente más baja, ¿sí? También requieren tratamientos terapéuticos muy largos, ¿no? Yo creo que todo el mundo hemos tenido alguna vez alguna tiña de pie, ¿no? O alguna infección en las uñas por los hongos, y ya quiero preguntarles cuánto tiempo no se tardaron en que ese tratamiento funcionara, ¿no? O sea, son tan tercos en un momento dado que puede parar hasta 6 meses, un año y medio en que tengas una uña sana y estás combinando entre diferentes cosas. Entonces, la verdad es que sí existen muchas alternativas en las que es importante que la ciencia vaya avanzando en ese sentido, porque sí tenemos mucha población vulnerable para muchas infecciones en las cuales no le es factible poder comprar antibióticos. Gracias por su respuesta, muy interesante. Y en ese sentido que mencionó la palabra vulnerabilidad, existe una diferencia entre una ciudad y una comunidad en la resistencia, ¿o qué factores influyen en la resistencia de estos patógenos? Ya sea contaminación o la diferencia que existe entre, pues aquí en la ciudad, contaminación, y en una comunidad fuera de, pues, del área metropolitana. Sí, pues es que en general existe, digamos que diferentes sistemas que van a generar presión sobre el microorganismo. Evidentemente, en una ciudad más poblada, es decir, por ejemplo, en una zona metropolitana como aquí Monterrey, evidentemente existe toda una conjunción de factores que sumados le permiten al microorganismo o que hacen que el microorganismo tenga una mayor cantidad de presiones que lo hagan o que lo obliguen a adaptarse más rápidamente. Es decir, aquí pues la temperatura va cambiando rápidamente, la temperatura, la presión, las condiciones ambientales en general, obviamente también tienen mucho que ver, y eso más allá de una cuestión ambiental es una cuestión de los individuos de esa zona. Y es por supuesto la alimentación, es el estilo de vida tal cual. El estilo de vida y la alimentación se vuelven muy importantes porque eso al final
es un factor que va a desencadenar o que le puede dar una cierta predisposición al sujeto para poder tener una infección. Entonces, claro que habrá diferencias. Por supuesto, también hay microorganismos que están como más adaptados a ambientes, de alguna forma quizá como un poco más rurales, quizá también por las mismas condiciones climáticas, y entonces el hecho de moverlos o de que se puedan mover a otro sitio con una temperatura distinta, con condiciones de crecimiento que pueden variar, pues tal vez hagan que sea un poco más, digamos que difícil que se pueda adaptar. Pero los que hacen en la ciudad, al estar sometidos todo este tiempo a esas presiones, básicamente lo que hacemos es obligarlos a que desarrollen un mecanismo de resistencia. O sea, la realidad es que a lo largo de la historia hemos estado batallando con todos estos microorganismos, y el ser humano, en forma heroica, afortunadamente hemos podido salir adelante. El detalle es que así como nosotros hacemos todo lo necesario para sobrevivir en este mundo, los microorganismos hacen exactamente lo mismo. Lo único que ellos hacen es sobrevivir. ¿Cómo lo hacen? Adaptándose a todos estos factores. Es lo que sucedió, por ejemplo, ahorita después de COVID-19 con el virus de la influenza. A todos nos daba influenza antes. De hecho, en realidad, la influenza estacional mataba mayor cantidad de gente que COVID-19. Entonces, el detalle es que pues prácticamente dejamos de lado al virus de la influenza, porque pues prácticamente todo era COVID, y entonces eso le permitió o eso le generó una presión selectiva al virus de la influenza, y ahora cuando nos da influenza, en general para la gran mayoría de nosotros, digo, creo, al menos en mi caso, de repente nos da una gripa, y la gripa ya no es la misma que nos daba antes de COVID. La gripa a muchos de nosotros ya nos tira, o sea, literal ya nos tiene ahí encamados al menos 3 días, y no es otra cosa más que el virus lo que hizo es, justo por toda esta presión, pues comenzó a generar una forma en la cual se volviera mucho más agresivo. Obviamente la idea de todos estos microorganismos no es otra más que poder sobrevivir, y para poderlo hacer necesitan pues un huésped. Entonces esa es la razón de que este tipo de virus tengan esa capacidad. Hay otras enfermedades, por ejemplo como el ébola, no se pueden, digamos que generar un gran número de personas infectadas. ¿Por qué? Porque las mata rápidamente. Entonces, ese virus, digamos que todavía no desarrolla esas habilidades, y esperemos que no las desarrolle, pero en el caso, por ejemplo, de influenza de COVID-19, por eso es que tenemos tantas variantes de COVID-19. El sistema en el cual ha ido viviendo, ¿qué hicimos para evitar? Pues usar cubrebocas, y eso, por ejemplo, también fue una de las broncas. Utilizamos muchos antibióticos para COVID-19 y no lo debimos de haber hecho. Eso contribuyó de manera significativa. Pero entonces este tipo de estrategias de nosotros evitar que nos contagiáramos de COVID-19, para el virus era un sistema, era retarlo, era decir, bueno, pues ya no nos vas a infectar, entonces ¿qué va a hacer el virus? Mutar, cambiar la manera en la cual ahora las cepas que genera son cepas que tienen, o las variantes, mejor dicho, son variantes que tienen una capacidad de poderse transmitir más rápidamente. Y eso ha sido derivado de todas las condiciones del ambiente en el cual está desarrollándose. En este orden pasaré a la siguiente pregunta. Ya mencionaron las resistencias y todo lo que ha evolucionado de estos patógenos. Entonces, ¿qué medidas preventivas sugieren para la población para evitar este problema? Esto va muy ligado a la vulnerabilidad. Sí tenemos que tener una conciencia muy importante que la vulnerabilidad radica también en inclusive la disponibilidad de algo tan básico como tener agua limpia. ¿Ok? Entonces, si vamos a separar a la población, ¿no?, en vulnerables o no vulnerables, hay estudios de cuestiones epidemiológicas en donde los diferentes microorganismos sí se separan en diferentes tipos de enfermedades entre países subdesarrollados, ¿no?, y los países de primer mundo. Dentro de los países subdesarrollados, las tres principales causas de muerte son enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, ¿sí? Y entre las enfermedades respiratorias, en las enfermedades diarreicas es la contaminación del agua y la contaminación de los alimentos. Y es algo que no tenemos en el caso de manera particular en los países de primer mundo, donde las principales causas de muerte son alteraciones cardíacas, ¿no? Y prácticamente hablamos que en estos casos de vulnerabilidad es bien importante poder, dentro de los mecanismos de prevención,
es que la población al menos tenga drenaje y agua potable, ¿no? Eso va a dividir, obviamente va a bajar muchísimo la carga microbiana en la que va a estar expuesta la población y que también se le puede mejorar mucho las condiciones sanitarias, pero sobre todo dentro de estas cuestiones de prevención es la educación. Si no educamos a la población de manera general, ¿sí? Uno, en cómo tener agua, ¿no? Alimentos, que en un momento dado van a evitarle, obviamente, infecciones, o inclusive en terminar sus tratamientos, ¿no? Y antes de terminar sus tratamientos es que tengan disponibilidad de tratamientos. Entonces, si no tenemos disponibilidad de tratamiento, no tenemos un sistema de salud eficiente, ¿no? ¿Cómo queremos entonces tener mecanismos preventivos eficientes para disminuir precisamente, uno, primero las enfermedades y luego obviamente aunado a eso la educación de la población y también disminuir los casos de resistencia antimicrobiana? Porque obviamente la educación juega un papel muy importante para el control de este tipo de enfermedades, de los patógenos, ¿no? Etcétera. Entonces, dentro de la población o de los mecanismos de prevención, creo que sí hay una gran distancia entre los países pobres o los países en vías de desarrollo y aquellos que tienen una infraestructura completamente adecuada precisamente para ir disminuyendo la causa obviamente de muerte y otra es disminuyendo los casos de cepas microbianas pues altamente resistentes. Bueno, algo que a mí me gustaría mucho compartirles es de entrada algo que hemos hecho, creo que todos, o nuestros padres o abuelos, y es cuando desechamos, queremos ya tirar el medicamento. ¿Y qué es lo que hacemos? Tirarlo a la basura. Eso no se debe de hacer. No lo podemos tirar a la basura municipal. Entonces, algo que es justo eso lo que me gustaría comentarles. Existen contenedores especiales para poder disponer de los medicamentos. El hecho de que nosotros lo dispongamos de manera común en la basura municipal, pues favorece este problema del desarrollo de resistencia. Entonces, si no me equivoco, el nombre de este organismo es SINCREM, que es como el Sistema Integral de Recolección de Medicamentos, particularmente los que están caducos, pero todos estos, en principio, debería de haber al menos uno en cada farmacia, para que entonces ustedes puedan ir y desechar ahí los medicamentos, ¿sale? Eso es algo muy importante que en general la gran mayoría de nosotros no sabemos o no conocemos y que, insisto, en muchas ocasiones pues tenemos ahí nuestro botiquín guardado con un sinfín de medicamentos y luego muchos de ellos ya caducaron y ahí están guardados y luego decimos, bueno, pues voy a comenzar a acomodar todo y entonces empiezo a sacar y este ya no y lo más común que hacemos es tirarlo a la basura. Entonces, ese creo que se vuelve una de las cosas más importantes que debemos de hacer para tratar de reducir en cierta medida ese desarrollo de resistencia y por supuesto hacer un uso racional de los medicamentos, es decir, hay condiciones o situaciones en las cuales no necesariamente se requiere un medicamento, específicamente un antibiótico, y que puede aliviarse a través quizá de un tratamiento sintomatológico, como por ejemplo esos procesos que les decía, virales de influenza, en el que a veces queremos que nos den un antibiótico, y luego también nosotros como pacientes vamos con el médico y si nada más nos da paracetamol, nos enojamos. Decimos, es que ¿cómo nada más me das paracetamol? Pues sí, porque es para que se te quite la fiebre y el dolor de cabeza. En principio no necesitas nada más, el cuerpo solo lo va a hacer. Claro, evidentemente, pues ahí implica pues comer mejor, hidratarse y todo lo demás. Pero en realidad también nosotros creo que algo muy importante es que tengamos esa parte de conciencia y de que no para todo queramos un antibiótico. Digamos, no es que yo lo necesito o que justo tomemos de eso que ya tenemos ahí guardado, que por alguna razón nos sobró, que no deberíamos, y esa es otra cuestión que ya no depende de nosotros, sino de nuestro sistema de salud, que debería de haber, así por ejemplo como en Estados Unidos, que tú vas a la farmacia, hay un farmacéutico y el farmacéutico te dispensa solamente lo que necesitas para el esquema de tratamiento. No que ahora en las farmacias vas y compras lo que sea y te dice, y no se quiere llevar, tenemos en promoción el paracetamol, 2 cajas por 50 pesos. Pues si no es mercadito de medicamentos, ¿sale? Entonces, creo que también eso favorece cada vez más el consumismo y nosotros debemos de hacer una compra responsable de medicamentos y sobre todo un uso responsable de ellos. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora pasaremos a las preguntas del público. Les pedimos
Por favor, sean muy puntuales y concretos con sus preguntas para permitir la participación de todos, de todo el público. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, de levantar la mano y les pasamos el micrófono. No les dé pena. Se habla mucho en ambientes hospitalarios acerca de la resistencia a fármacos, pero también es importante, al menos en ese ambiente, la resistencia a desinfectantes. En términos de mecanismos moleculares, ¿qué tan relacionados están entre fármacos y desinfectantes? O sea, ¿qué diferencia hay entre ellos? ¿Qué tan parecidos son los mecanismos moleculares que existen, tanto bacterias, hongos, etcétera, para tratar unos u otros? O sea, para eliminar, digamos, esa molécula o... Sí, así. Bueno, una es que los microorganismos tienen diferentes sistemas para poder eliminar compuestos, ¿sí? Si hablamos de antibióticos, hablamos de desinfectantes, antisépticos, de manera general. A nivel intrahospitalario, obviamente, todo este tipo de compuestos se mueven, ¿no?, dentro del hospital. Hay microorganismos que están más adaptados a otros, entre que tengan contacto precisamente con este tipo de compuestos. Tienen múltiples sistemas para deshacerse de compuestos de manera general. Por ejemplo, hay bacterias que, por ejemplo, en Escherichia coli se han reportado hasta 7 sistemas diferentes para poder eliminar compuestos. Una pueden ser unos tipos como de bombas, esto es que así como llega el compuesto hay un sistema que lo atrapa y lo expulsa hacia afuera, ni siquiera es capaz de entrar. Otro, como ya lo mencionaron anteriormente, hay enzimas que produce el microorganismo y son capaces de, unirse al compuesto, reconocerlo, cortarlo y prácticamente pierde el efecto, ¿no? Y así múltiples sistemas diferentes, ¿no?, que inclusive son capaces hasta de cambiar la molécula. Estructuralmente la cambian también y son capaces de expulsarla. Hay microorganismos, como lo mencionaron también ahorita, Pseudomonas aeruginosa, ha sido muy reportado que tiene sistemas, por ejemplo, para resistencia a antisépticos, desinfectantes, antibióticos, ¿no? Escherichia coli también los tiene, Acinetobacter baumannii, Serratia, etcétera, ¿no? O sea, tienen múltiples sistemas en los cuales pueden, ¿no?, sacar y estar. Una problemática importante dentro de los hospitales es que los microorganismos son capaces de colonizar sistemas abióticos. ¿Qué significa esto? Que en una sonda, en un catéter, en un sistema de ventilación mecánica, etcétera, pueden crecer. Y ese tipo de estructuras se le conoce como biopelículas. Y las biopelículas es un sistema dinámico entre microorganismos que no está compuesto solamente de un solo tipo de microorganismos. Ahí pueden converger prácticamente múltiples géneros de bacterias, Staphylococcus, Escherichia coli, una Pseudomonas, Cinetobacter, un Enterococcus, etc. Y también está presente ahí inclusive hongos como Cándida. Y entonces en estos sistemas, ¿sí?, que están en una sonda, que están en un catéter, le permite también generar resistencias antimicrobianas. Estas biopelículas están documentadas en esos microorganismos, están muy bien estudiadas y se considera también esta estructura que cuando la produce, este microorganismo tiene como una ventaja en la patogénesis, en la generación de una infección, ¿no?, a nivel nosocomial, o sea, a nivel dentro del hospital, ¿no? Eso genera también resistencia. Estos sistemas son muy bonitos de estudiar porque pareciera que los microorganismos no son capaces de comunicarse, pero sí. Producen sustancias, producen moléculas que hacen que esa biopelícula sea dinámica, cambie sus poblaciones dentro de ella. Y ese sistema de comunicación se le llama quorum sensing. Y ese quorum sensing precisamente facilita, ¿no?,
entre que si algunas son más resistentes, otras no, están en el centro, están afuera, etcétera, tengan un sistema de adaptaciones. Entonces, dependiendo del microorganismo y qué condiciones estén dentro del hospital, bajo qué condiciones esté el paciente dentro del hospital. Unos datos estadísticos muy importantes es que entre más tiempo esté ese paciente en el hospital, hospitalizado, puede subir hasta 10, 20 o 30 veces el factor de riesgo de contraer una infección dentro del hospital. Así nada más haya sido por cirugía, ¿sí? No tener que estar en cuidados intensivos, ni tener que tener una asistencia de ventilación mecánica o algún otro dispositivo. Pero ya el simple hecho de tener una semana, 15 días, un mes, 2 meses dentro del hospital, muy probablemente ese paciente va a desarrollar una infección nosocomial. Nada más rapidísimo. En general, digo, es algo que utilizamos mucho, por ejemplo, ahora con COVID-19, los desinfectantes o los antisépticos. En general, como la forma en la cual estos van a actuar es, digamos, un sistema un poco más genérico, a diferencia del caso de la resistencia a los antibióticos, porque ahí sí, como bien explicaba la doctora, existe un sinfín de mecanismos o de formas en las cuales las bacterias van a poder tener esta forma de evadir ese antibiótico. En el caso de los desinfectantes y demás, este elemento que básicamente está en todos lados es el alcohol, el etanol, y es etanol al 70. Ojo, aquí se vuelve muy importante algo, siempre debe ser etanol al 70. Esa concentración de alcohol es lo que permite modificar la permeabilidad de la membrana de los microorganismos. Entonces es justamente lo que lo lleva a su muerte, ¿vale? A un desequilibrio a nivel osmótico, y entonces pues básicamente el microorganismo muere. Generalmente así lo podemos eliminar de ciertas superficies. Si nosotros utilizamos etanol al 100, es decir, o etanol absoluto, que está en 99 y tantos, lo que estamos haciendo es fijar el microorganismo en la superficie donde estamos poniéndole el alcohol. O sea, no lo vamos a quitar, el microorganismo va a estar ahí. De hecho, justo pues es dentro de las prácticas de microbiología que hacemos en la escuela, pues para poder fijar microorganismos los fijamos con etanol absoluto. Entonces, eso se vuelve muy importante. Para tener la capacidad desinfectante o antiséptica que queremos, debe ser etanol al 70, que es lo que prácticamente venía en todos los geles antibacteriales que estuvimos comprando. Muy bien. Tenemos otra pregunta por aquí. Buenas tardes. Yo tengo una duda. ¿Cuáles son las medidas o cómo podemos hacer nosotros como población en general para evitar esto que es la resistencia a los antibióticos? Gracias. Bueno, ese es un tema que se ha discutido a lo largo de la sesión y creo que lo podemos resumir prácticamente en atender correctamente las indicaciones que nos dan los médicos, ¿sabes? Desde completar todo el esquema de tratamiento que se tiene que cumplir, no dejar de tomar el antibiótico cuando hay una infección, nada más porque uno se siente mejor. De parte de la población que está en el ámbito médico, pues también empezar a corregir esas tendencias de uso irracional de medicamentos. En pocas palabras, recetar antibiótico para todo. Porque sí, como ya se mencionó, eran estadísticas muy drásticas. 95% de recetas que recetaban antibiótico no lo requerían. Además de eso, pues llevándolo a cuestiones un poquito más extremas, no conseguir antibiótico, no automedicarnos prácticamente. México es muy surreal por el hecho de que a veces pasa un mercadito y encuentras a alguien vendiendo amoxicilina. Y amoxicilina y otros 4 antibióticos más mínimo. Y estoy seguro de que va a estar la amoxicilina en una cartulina de esas fluorescentes, así con marcador. Así de fácil fue vender amoxicilina en el mercado. Entonces, eso, no automedicarse, y como mencionaba en cierto punto, no esperar hasta que ya tengas la tumba enfrente para ir al hospital, ¿sabes? Porque también eso puede contribuir a que seas parte de la población vulnerable. Y es la población vulnerable o susceptible en donde se empieza a generar en las poblaciones de hospitales este tipo de infecciones. Entonces, atender las indicaciones que se da de parte del profesional médico, que el profesional médico tampoco se pase y empiece a corregir tantito sus indicaciones en sí,
poner uno que otro control, ya como población, pues esas, si estamos exigiendo a las empresas que no utilicen tanta agua, también podríamos de plano empezar a solicitar que traten mejor su agua, y es algo que sí se hace en cuanto a metales pesados, pero también podríamos empezar a hablar de antibióticos y de esa clase de sustancias. Y por último, pues lo de tenerle respeto a una infección, al final de cuentas. Ir cuando piensas que estás sintiéndote de manera incorrecta por la salud y para que no se escale a tan mal escenario. Aunado a ampliar un poquito estas cuestiones, como lo mencioné anteriormente, es importante nosotros como sociedad estar involucrados, inclusive a veces parece ajeno, ¿no? Las cuestiones de la agricultura nos parece ajeno, las cuestiones de la ganadería, ¿no? Pero como les decía, todos estos círculos son importantes, que si no sabemos realmente cómo funciona y cómo, de qué manera se les está administrando también antibióticos o qué tipo de compuestos químicos se le están administrando a las plantas, etcétera, ¿no? Todos esos compuestos van al suelo, ¿no? Y del suelo van al subsuelo y obviamente al agua, y entonces aquí tenemos el ciclo hídrico, ¿no? En el cual todos estamos involucrados. Otra es, como lo mencionaron, hacer conciencia principalmente al personal médico. Yo en mi caso, que les doy clase de microbiología precisamente a los futuros médicos, siempre les hago mucho hincapié de que no se dejen convencer, porque una de las alternativas en las farmacias a la generación precisamente de una receta médica para lo de antibiótico fue poner consultorios médicos. ¿Y qué implica esto? Que los muchachos recién egresados de la Facultad de Medicina que acaban de sacar su cédula profesional y que no consiguen trabajo van a dar a esas farmacias y van a dar a esos consultorios médicos, que también pareciera imposible, pero sí sucede, les exigen una cuota de venta de medicamentos, ¿no? Entonces yo hablo muchísimo con ellos que no vendan precisamente su ética, que no vendan precisamente sus conocimientos, en el sentido de que todo nos va a llegar en un punto. En un punto pueden llegar microorganismos resistentes precisamente cuando no tomamos conciencia o no somos éticos precisamente en nuestra labor. Y en el caso de ellos muy particular, les hago el hincapié que para cuando ya tenemos conocimiento de microorganismos que son resistentes, ¿sí? Al solicitar las pruebas de diagnóstico para saber qué tiene ese paciente, cuál es la bacteria, cuál es el hongo, cuál es el parásito, etcétera, ¿no? Se hagan pruebas de susceptibilidad. ¿Para qué funcionan las pruebas de susceptibilidad? Las pruebas de susceptibilidad en el laboratorio no es más que retar a la bacteria que se está aislando de una muestra de un paciente frente a diferentes antibióticos y ver a qué es susceptible y a qué es resistente. ¿Ok? Uno, no lo hacen gastar al paciente en medicamento que no necesita, y otra, precisamente, evitamos precisamente que ese microorganismo esté en contacto con más antibióticos. A veces esto es posible, a veces no es posible. ¿Cuándo no es posible? Los médicos tienen a su disposición guías clínicas, y en esas guías clínicas tienen tratamiento empírico. Esto es que bajo ciertas circunstancias que lo amerite el paciente, cuando son urgencias médicas, el médico tenga que actuar de manera rápida, ¿verdad? No se va a esperar hasta que este cultivo dé positivo y no se va a esperar hasta que esas pruebas de susceptibilidad estén listas, ¿sí? Por ejemplo, casos de meningitis pediátrica en adultos, etcétera, en donde de manera empírica saben, va una muestra con una tinción, sabe si es bacteria, si es un hongo, etcétera, y con la guía clínica él tiene que dar un tratamiento rápido, porque si no lo hace de esta manera, el paciente se le va a morir, ¿no? Pero hacer conciencia que después del tratamiento empírico se debe someter a ese microorganismo aislado a las pruebas de susceptibilidad in vitro. Y esto puede mejorar mucho la salud del paciente, porque inclusive cuando ya se tienen esos resultados, el médico va a cambiar ese antibiótico, ¿sí? Y le va a dar entonces
lo que le arrojaron las pruebas de susceptibilidad. En muchos de los casos, cuando tenemos estas urgencias o cuando el médico tiene esas urgencias médicas y que se basa en las guías clínicas, normalmente utiliza antibióticos que los conocemos como de amplio espectro. ¿Qué son estos antibióticos de amplio espectro? Que son capaces de eliminar un gran grupo de microorganismos. Son como un abanico muy amplio entre decir, dentro de este antibiótico que yo le voy a dar al paciente, puede atacar a múltiples, independientemente, inclusive antes de que sepa cuál es el que le está causando la patología, pero lo que quiere asegurar es que ese paciente sobreviva, ¿ok?, a la infección. Entonces, en mi caso sí es bien importante. Otra es que si acudimos a estos lugares, ¿sí?, de los consultorios que están en las farmacéuticas, que yo creo que son de utilidad, ¿no? Inclusive hasta la deficiencia en un momento dado, tener un sistema de salud que funcione de manera adecuada y cuando necesitamos una consulta de manera rápida, ¿no? Pero al menos sí preguntar siempre es, no salir con la ristra de las 2 recetas, ¿no? Donde te quieren vender toda la farmacia, incluyendo antibiótico, porque pareciera que ya es como parte del protocolo recetar antibióticos. Entonces, no queramos pensar mal, pero la verdad es que es mucha casualidad que después de que se instauró, obviamente, el que tenía que haber una receta médica para que el paciente pudiera comprar un antibiótico, todas las farmacias empezaron a poner consultorios, ¿no? Bueno, En este sentido, damos las gracias nuevamente a Punto y Coma, al Grupo Prometeos y a nuestros panelistas por haber asistido a este diálogo. También les recordamos que tenemos Ciencia en el Bar y Club de Lectura. Por favor, síganos en Facebook, Instagram y Twitter, hoy X. Entonces, pues ahí nos encuentran como el Grupo Prometeos y ahí tenemos más diálogos y varias cosas que son para ustedes. Entonces, por todo esto, les agradezco su asistencia y les agradezco nuevamente a los panelistas. Muchísimas gracias. también También para los que nos siguen en Facebook, tenemos una rifa anual que es para beneficio de becas alimenticias para estudiantes y se estará rifando una GoPro, un telescopio y un dron. Entonces, para todos aquellos que nos quieran apoyar, nos puede seguir en Facebook y ahí se encuentra la cuenta de banco que nos pueden comprar. Estos boletos cuestan 150. Los pueden encontrar como Prometeus Project. Gracias. muchísimas gracias. A ustedes por su invitación. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Por venir. Déjame hacer unas preguntas. Así como listo. ¿Me las mandas? Sí, bueno, déjame rápido. Este tema es muy amplio y ahorita lo restringimos a los antimicrobianos, pero sí es bastante la respuesta del juez. No sé si vieron esa película de 1966, El viaje fantástico, de ciencia ficción. A nivel microscópico son reducidos de tamaño. Ah, ya, sí. Y que entran a la circulación y en un dispositivo. Ajá. Y que luego se generan anticuerpos. Muy didáctico. Y esto de ciencia
percepción, probablemente en la actualidad tenga que ver también con cómo caracterizamos a los microorganismos. Decimos flora bacteria, que son vegetales. Sin embargo, algunos parásitos pues, no son tan vegetales. Y la caracterización pues, tiene que ver con gran positivo, gran negativo, ácido alcohol resistente. Sí, pues por eso cambió el término de flora microbiota. Ajá, sí. Entonces, todo esto en algún momento dado se podrá caracterizar con algún otro de los métodos tecnológicos de avanzado, por ejemplo, la nanotecnología. Pues mire, dentro de estas líneas, por ejemplo, primero del genoma humano, después hubo obviamente un boom muy importante del microbioma humano, ¿no? Y lo que sabemos hoy en día es que para llevar a cabo ese tipo de caracterizaciones necesitamos herramientas